Ya son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día viernes que amanece con una tragedia. Son pésimos los pronósticos para 6 mineros que están atrapados desde anoche tarde en una mina de Guachetá en Cundinamarca. Se produjo una explosión casi a las 7 de la noche y desde ese momento están allí atrapados. Guachetá, que queda por la salida norte en Bogotá, llegando al departamento de Boyacá en la región de Ubaté. Una explosión los dejó atrapados. A esta hora lo más grave es que hay gases altamente inflamables adentro de la mina. Están sepultados 170 metros abajo. Digo, el pronóstico es pésimo. Hay equipos de rescate trabajando intensamente desde anoche. Pero los pronósticos, digo, no son buenos. No hay ni siquiera a estas alturas cómo precisar si hay sobrevivientes. Pese al trabajo de los bomberos, de las autoridades mineras, de organismos de socorro, nadie ha podido hacer contactos, no hay señales de vida allí en esa mina de carbón en Guachetá, en Cundinamarca. Bienvenidos, es la noticia de última hora. Una mañana desafortunadamente no con buenas noticias. La otra es el terrible atentado del ELN, responsable del asesinato de los 2 escoltas del senador Jairo Castellanos, que estaba haciendo campaña política en Arauca, mandó su avanzada, sus carros con los escoltas y parte del equipo de trabajo, cuando estaban entre Fortul y Tame, fueron atacados con estos cilindros bomba, con ráfagas de metralleta. Una de sus camionetas recibió 100 tiros de fusil, que es esta que ustedes pueden ver. Mataron a 2 escoltas, uno de la UNP y el otro de la Policía Nacional. Uno, Wilmer Leal, que llevaba 2 años trabajando con este congresista que estaba haciendo campaña a nombre de la ASI. Y el otro es Esmeli Manrique, ambos de la familia. Por eso el senador aparece diciendo muy conmovido y muy conmovedor, diciendo que masacraron a mis muchachos. Él no estaba en el carro, por eso se salvó, porque el ELN secuestró por varias horas a 3 de los colaboradores que iban en la otra camioneta. Al senador Castellanos efectivamente le masacraron a sus muchachos y pone a tambalear los esquemas de seguridad del gobierno, porque estamos a un mes, exactamente 4 semanas de las elecciones parlamentarias. Otro atentado terrorista, desafortunadamente no el primero. La preocupación es que no sea tampoco al último. Pese al ataque, el presidente Petro dice que en su gobierno han bajado los homicidios, que la violencia no es un denominador común, que la situación no es tan grave, y compara la situación con la de 1993. La víctima de este atentado, el senador Castellanos, pide que no haya videos desde sus casas, a lo cual responde con un video desde su casa en Barranquilla el ministro del Interior, anunciando recompensas y diciendo que ya habló con la víctima. La guerra sigue en Arauca, no solo contra el senador Castellanos. Un policía herido por un disparo de un francotirador cuando realizaba un patrullaje en Fortul, y el ELN, el mismo de este atentado contra el senador Castellanos, se metió a un puesto de salud en Teorama, que queda en el Catatumbo norte santandereano, secuestró a un médico y a una enfermera, a quienes está obligando a atender a los heridos del bombardeo de esta semana, el que hubo contra jefes del ELN después de la reunión de Petro y Trump en Washington. Bienvenidos, llegó el día viernes. Hoy es día de definiciones políticas, especialmente en la izquierda y en la coalición que apoya al presidente Gustavo Petro. Por un lado, fue sorpresivamente rehabilitado y va a poder ser candidato en la consulta del petrismo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien el Consejo Nacional Electoral le revivió la campaña. Considera que él sí se retiró a tiempo de la consulta del 26 de octubre, que la registraduría se equivocó impidiéndole hace un par de semanas la inscripción. Revoca la decisión de la registraduría y queda habilitado Daniel Quintero para ser tal vez el rival de Roy Barreras, que está intentando, contra viento y contra marea, ser candidato en esa consulta, ahora que quedó el otro, el fuerte, Iván Cepeda, inhabilitado. Daniel Quintero tendrá que anunciar esta mañana si va o no en esa consulta, y Roy Barreras tendrá que decidir contra quién va a competir. Está buscando un Leonardo para reemplazar a quienes se van a retirar, porque seguramente lo que está pasando en estas últimas horas y lo que va a pasar hoy es una cadena de adhesiones hacia Iván Cepeda. Quienes iban a competir con Cepeda
por ejemplo, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, muy posiblemente va a terminar adhiriendo. Tendrán que tomar una decisión en ese sentido si compiten o adhieren Cristo y Murillo y los demás, o compiten con Roy Barreras, que parece esta mañana cada vez más solo, cada vez más atacado por la izquierda, por los verdaderos petristas que no confían en Roy. Son 3 consultas que ya están inscritas para el próximo 8 de marzo, pero son 3 candidatos que lideran las encuestas: la consulta de izquierda sin Cepeda, la de centro sin Fajardo y la de derecha, para que ustedes vean la paradoja, sin Abelardo de la Espriella. Hoy eres el último día también para resolver el otro gran problema que tiene el pacto histórico, que es la de las listas a la Cámara de Representantes. Como en el Valle y como en Bogotá, en donde fueron tumbadas las listas de coalición, tendrían que volver a inscribirse, pero por separado, sin coalición, porque unieron los partidos de izquierda violando la ley. Es la decisión del Consejo Electoral. Noticias de política que vamos a ampliarles a partir de este momento, una política que, por otro lado, hay que decirlo, también está muy, muy interesante. Se queja de todos estos golpes el presidente Gustavo Petro, que regresó esta madrugada a Bogotá y que tiene la muy particular teoría de que el Consejo Electoral subió la reposición de votos, la cifra de plata que paga a los candidatos por cada voto conseguido, que la subió entre octubre del año pasado y marzo de este año, para favorecer a los candidatos de la derecha y para financiar las candidaturas presidenciales, como si la verdad no hubiese consulta. También la plata iba para Iván Cepeda, o va para Roy Barreras, o va para Camilo Romero. A propósito del regreso del presidente Petro, les voy a contar de las últimas declaraciones sobre el sistema de salud. En momentos en que hay nuevamente protestas por la deficiencia en el sistema de salud, el presidente Petro dice desde Washington que la mayor prueba de que el sistema de salud ha mejorado es que cada vez son más las quejas de los dueños ricos de las EPS, como si no se estuvieran llenando, explotando las unidades de urgencia, como si no se hubieran multiplicado por 3 o por 4 las quejas y los reclamos en el sistema de salud, como si cada vez no hubiese más denuncias alrededor de la falta de citas o de tratamientos. El presidente considera que el indicador es que, como la indolente frase del ministro de Salud, que los ricos también lloran, ahora el presidente Petro dice que el gran indicador de que el sistema de salud sí mejora en Colombia es que se quejan los dueños de las EPS. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. A propósito de viajes oficiales, hoy va para Quito una delegación de Colombia a intentar paz comercial con el gobierno de Ecuador, con el que estamos hace ya casi 2 semanas en guerra de aranceles. Les contaré novedades. Estados Unidos está anunciando esta madrugada bombardeo contra una lancha en el Pacífico, y acaba de producirse un atentado contra una mezquita en Islamabad, la histórica ciudad pakistaní, en donde murieron y hay decenas de personas víctimas por este atentado terrorista. Bienvenidos, aquí estamos, los acompañamos desde Mañanas Blue. Hoy se están cumpliendo 3 años del terremoto de Turquía y Siria del año 2023. Noticias de Colombia y el mundo que presentamos en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Me masacraron mis muchachos. Esquema de seguridad que llevaba conmigo 10 años uno, el otro casi 2, que hacían parte de nuestra familia. Nos salvó mi Dios de milagro. El ELN asesinó con ráfagas de fusil a 2 escoltas del senador Jairo Castellanos en la vía que de Fortul conduce a Tame, en Arauca. La camioneta en donde se movilizaban los guardaespaldas fue impactada por lo menos con un centenar de proyectiles. 3 personas que hacían parte del equipo de trabajo del senador Alberto Castellanos, que habían sido secuestradas por el ELN, fueron liberadas, lo confirmó el propio senador en su cuenta de X. Esas personas son Abel Quintero, Jonathan Gómez y Cristian Torres. El gobierno nacional está ofreciendo hasta 200 millones de pesos de recompensa por información de los responsables de este atentado. Habló el ministro del Interior, Armando Benedetti. Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos. Él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Las autoridades de policía y militares están haciendo las aproximaciones, pero todavía no tenemos informe oficial. 6 mineros están atrapados en una mina en zona rural de Guachetá, en Cundinamarca, luego de una explosión que habría sido causada por la acumulación de gases. El gobernador Jorge Emilio Rey aseguró que la policía y los bomberos están tratando de rescatarlos, pero hay múltiples obstáculos en el ingreso de la mina. Dicen algunas versiones que se escuchó una fuerte explosión, de allí los trabajadores que quedaron atrapados a más de 170 metros bajo tierra, y por eso los organismos de socorro, bomberos de Chocontá, están tratando de rescatarlos. Hablamos precisamente con el comandante de bomberos y encargado de este operativo. Tenemos 6 personas atrapadas, en el momento no sabemos el estado de las personas. Claro que sí, seguimos acompañando a rescate minero, apoyándolo y, no tenemos definición de tiempo, puede llegar hasta las 10 o 11 de la mañana o todo el día. Con 7 votos contra 1, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral avaló la candidatura de Daniel Quintero en la llamada consulta del Frente por la Vida. Le ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil permitir su inscripción a pesar del rechazo obtenido hace pocos días. Esta no es la única decisión que afecta al tablero político al interior de la izquierda. La Sala Plena del Consejo Electoral también tumbó la lista a la Cámara por Bogotá al considerar que superó el 15% permitido para la conformación de coaliciones. Eso sí, le va a permitir inscribir a los candidatos del Pacto Histórico y de Colombia Humana en 2 listas distintas. El magistrado Benjamín Ortiz. Advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición. La Registraduría aceptó oficialmente el retiro del Pacto Histórico de la consulta del Frente por la Vida para el 8 de marzo. De esta manera, el senador Iván Cepeda podrá ir directo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y desde Barranquilla, el candidato Iván Cepeda anunció 2 denuncias penales, una contra Álvaro Hernán Prada y otra contra el conjuez Holman Ibáñez por fallar en su caso en la consulta interpartidista. El candidato presidencial aseguró que ambos debían estar impedidos para tomar decisiones que lo vinculan y también rechazó las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral. El hecho de que se me aplique a mí un principio y al señor Quintero otro muestra el nivel de atropello y arbitrariedad con el que se han tomado estas decisiones. Y en esa línea, Cepeda aseguró que si llega a ser presidente de Colombia, una de sus primeras tareas será eliminar el Consejo Nacional Electoral. Sin duda, un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos. Y desde Washington, el presidente Gustavo Petro señaló al Consejo Nacional Electoral de beneficiar a la oposición con millonarios recursos y de tomar decisiones políticas en contra del pacto histórico. Estoy viendo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo política y no es árbitro electoral. Porque lo que está haciendo el Consejo Electoral en su mayoría es intentar dividir a los que siguen y pasarle el billete público para financiar las campañas políticos a los que nos quieren devolver al estado de Duque. Sergio Fajardo dijo que no participará en la consulta de centro e irá directo a la primera vuelta del 31 de mayo. Fajardo aseguró que su misión es avanzar con la campaña alejado de los extremos políticos, buscando la unión de la izquierda y derecha moderadas. Esas consultas, y he hablado con todas las personas, prácticamente con todas las personas, en términos personales. Yo no tengo ningún problema personal con nadie, con muchos tenemos coincidencias, pero esas consultas son un marco estrecho que no cabe con esta nueva mayoría. Durante el encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con la diáspora colombiana en Washington, surgió de nuevo la situación que se presentó con el senador Bernie Moreno, senador estadounidense de origen colombiano, a quien cuestionó por haber supuestamente negado su origen colombiano. Uno que yo creí que sabía Trump que era colombiano, y resulta que nos quedamos con la boca abierta. Yo lo metí en un problema, pobrecito, porque yo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump, no sé qué. Pero entonces le dije, usted que es de Colombia, y lo metí en un problema, se puso rojo el hombre, porque... El senador Bernie Moreno entregó su propia versión. So funny. No, hace como 6 años cuando yo conocí al presidente Trump, me decía, what's your name? Bernie Moreno, you're Italian. Entonces pensó que yo era italiano hace 6 años. Obviamente, él entiende eso. Lo que me sorprendió es que el presidente Petro dijo que no, él era italiano. Hasta el 13 de febrero estará John McNamara en la Embajada de Estados Unidos en
Colombia. Él había sido designado como encargado de negocios el pasado 1 de febrero del 2025 y durante todo ese año estuvo involucrado en los intentos por desescalar tensiones repetidas entre Colombia y los Estados Unidos. Quedaría a cargo de la embajada el actual ministro consejero Jaron Hilsman. Y en el otro frente diplomático, la canciller Rosa Villavicencio viajará hoy a Quito, Ecuador, con el ministro Pedro Sánchez y varios delegados de otros ministerios para reunirse con representantes del gobierno de Daniel Noboa y tratar de solucionar la tensión comercial y diplomática entre ambos países. Estamos en un proceso de negociación con Ecuador. Nosotros les hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta, ya los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo. Vladimir Alekseyev es el primer subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor ruso y ha sido tiroteado a primera hora de esta mañana en el piso 24 de un edificio de viviendas en el noreste de la capital rusa. Alekseyev ocupa el cargo de subjefe de inteligencia desde el año 2011 y es el cuarto general víctima de un atentado en los últimos 13 meses en Moscú. Los 3 anteriores ataques se saldaron con la muerte de altos mandos del ejército ruso. Hoy empieza la quinta fecha de la Liga Betplay. El líder de la tabla, Pasto, abrirá con Bucaramanga a las 6:20 de la tarde. Y a las 8:30 de la noche, en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín recibirá Internacional de Bogotá. El sábado, el Junior jugará contra Boyacá Chicó y el domingo habrá clásico a las 6:20 de la tarde en Palma Seca. Cali se enfrentará a Millonarios. Con Jaguares contra Pereira culminará la fecha. Estás escuchando Blue